Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Gracias por estar otra vez con nosotros estudiando la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo en que hemos estudiado el Evangelio de Juan. Eh, Vemos aquí que esta ha sido una riqueza enorme que nos ha permitido Dios tener. Hemos aprendido mucho. Estamos a punto de terminarlo y para terminarlo y continuar con este estudio, vamos a iniciar como siempre con el quiz o cuestionario 3434. Bueno, así dice la primera pregunta. Beltsasar era un noble babilónico, era un noble egipcio, era un noble persa o era un noble israelita. La respuesta es, era un noble israelita. Daniel 1, 3 y 7. Acuérdense que es Beltsasar, no Belsasar. Era el nombre que le pusieron a Daniel cuando se lo llevaron a Babilonia. Y él era de los nobles, era en realidad uno de los nobles israelitas. 2. Por 10 días a Daniel le fue dado a tomar solo agua y legumbres para comer. Se lo hicieron esto para bajar de peso, o para profetizar contra Nabucodonosor, o para ayudar a sus enemigos, o por su propia petición. Pues por su propia petición, ese es el D, es la correcta, Daniel 1, 11 al 14. Ahí dice que él le pidió al jefe de los eunucos que los estaba cuidando que les diera a comer solo legumbres y agua, y no la comida que comía Nabucodonosor. 3. Comparado con el sueño de Faraón con José, el de Nabucodonosor fue, comparado el sueño de Faraón con José, el de Nabucodonosor fue menos difícil, más difícil, del mismo grado de dificultad, o no son comparables en dificultad. La respuesta es B, más difícil. Daniel 2, 13 al 19. ¿Por qué más difícil? Bueno, pues porque acá Faraón sí le contó el sueño a José, pero Nabucodonosor no le dijo a sus sabios ni a Daniel cuál era, sino que ellos tenían que adivinar cuál era. 4. El motivo por el cual Daniel y sus amigos oraron a Dios para saber el sueño de Nabucodonosor fue, ¿por qué motivo Daniel y sus amigos oraron a Dios en ese momento? ¿Por altruismo? ¿Por el deseo de aprender? ¿Por interés propio? ¿O para probar los poderes de Dios? Después de analizar esto, la respuesta es A, por altruismo, o sea, Daniel 2, 13 al 19, porque si no los mataban a ellos y a los otros sabios también. Porque obviamente no era por el deseo de aprender nada más, ni tampoco por interés propio, y menos para probar el poder de Dios. 5. La terrible imagen del sueño de Nabucodonosor tenía los pies ¿de qué? ¿De qué estaban hechos? A, barro, B, arcilla, C, hierro y barro, D, hierro y arcilla. La respuesta es C, hierro y barro, Daniel 2, 31 al 33. La interpretación del sueño le pareció a Nabucodonosor personalmente, cuando se lo interpretó Daniel, ¿qué le pareció a Nabucodonosor? A, terrible, B, banal, C, sin sentido, o D, humillante. La respuesta es humillante. Daniel 2, 36 al 46 dice ahí que cuando supo el significado del sueño, se humilló. 7. Cuando hombres vigorosos, ordenados por Nabucodonosor,
arrojaron a los amigos de Daniel al horno de fuego, ¿quiénes se quemaron? A. Sadrach, pero no Abednego o Mesac. B. Mesac, pero no Abednego ni Sadrach. C. Abednego, pero no Mesac y Sadrach. O solo los hombres vigorosos. La respuesta es D. Solo los hombres vigorosos. Daniel 3, 19 al 17. No se quemaron los amigos de Daniel, sino los hombres que los aventaron al horno, ellos sí se quemaron. 8. La reacción de Daniel respecto al sueño de Nabucodonosor acerca del gran árbol fue de... Acuérdense que también tuvo otro sueño Nabucodonosor de un árbol muy grande. Y la reacción de Daniel respecto a esto, cuando se le contó del sueño, ¿qué reacción tuvo Daniel? Asombro, orgullo, peligro, tristeza. La reacción fue de asombro en Daniel 4:19 por un sueño, una interpretación que Dios le dio verdaderamente terrible para Nabucodonosor. 9. Nabucodonosor fue echado de los hombres, pero no. O sea, cuando Daniel interpretó el sueño y le dijo que iba a ser arrojado de los hombres, o sea, iba a perder el sentido. ¿Qué no pasó? Comió hierba como los bueyes, no le creció el cabello como plumas de águila, no le crecieron las uñas como de las aves, o no trepó los árboles como simio. Sí comió hierba como los bueyes, sí le creció el cabello como plumas de águila, sí le crecieron las uñas como de las aves, pero no trepó árboles como simio. D es la respuesta. Daniel 4:33. 10. ¿Qué era Belsasar de Nabucodonosor? Sin la T. ¿Qué era Belsasar de Nabucodonosor? ¿Era su hijo? ¿Era su sobrino? ¿Era su tío? ¿O era su primo? La respuesta está en Daniel 5:2. Era su hijo. Bueno, espero que hayan contestado bien el cuestionario. Estaba aparentemente sencillo, sobre todo para los que dominan el libro de Daniel, que por cierto es un libro profético muy, muy, muy bueno que les recomiendo que lean y estudien. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en Juan 21, pero antes vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de seguir estudiando tu palabra, aprendiéndola, aplicándola, conociendo más acerca de ti, conociéndonos más nosotros. Padre, te pido tu bendición, te pido tu ayuda para que podamos entender mejor todas estas cosas para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con Juan 21, nos quedamos en el versículo 14 y vamos a continuar con el capítulo en el versículo 15 en adelante. Dice el versículo 15 al 19: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro,
y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Bueno, lo más seguro es que después del desayuno que tuvo Jesús con sus discípulos a orillas del mar de Tiberias o Galilea, tomó ahí a un lado a un momento a Pedro y tal vez en una caminata por la orilla del mar comenzó a hablar con él. Dice aquí que es una vez que habían comido o desayunado, porque la palabra griega para comer aquí es la primera comida del día. Entonces, después de haber desayunado, comenzó a hablar aparte con Pedro. La pregunta directa de Jesús a Pedro es, ¿me amas más que estos? Bueno, ¿a qué se refería más que estos? Algunos dicen que a las redes y a su forma de vivir, que se amaba más su forma de vivir que a Jesús, otros que a los que estaban ahí presentes, que seguramente a eso se refería, que si lo amaba más que los discípulos que estaban allí presentes. Sin embargo, Pedro pues no podía conocer el corazón de los discípulos, no sabía qué tanto lo amaban ellos a Jesús. Pero él sí había dicho eh, un día antes de que Jesús muriera, que él lo amaba mucho. Juan 13:37 dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En otras palabras, yo te amo más que todos estos, ¿no? Realmente vemos que de momentos después de que Pedro dijo estas cosas, pues demostró en el patio del sumo sacerdote que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dijo que su vida daría por él, pero finalmente esa noche en el patio del sumo sacerdote lo negó 3 veces. Aquí las 3 preguntas que Jesús le hace a Pedro, de si lo ama más que los discípulos, fueron realmente unas preguntas muy dolorosas, ya que seguramente ahí Pedro recordó las 3 veces que negó al Señor. Pedro contestó que sí lo amaba, pero no se comparó con los discípulos. Al estudiar este pasaje de las preguntas que le hace Jesús a Pedro y las respuestas que da Pedro, encontramos 3 palabras griegas que tienen sinónimos. La palabra amor, las dos palabras que se utilizan aquí en griego son ágape y fileo. En realidad tienen significados diferentes, pero pues, realmente son sinónimos también. La otra palabra que se utiliza aquí, que tiene sinónimos, es la de apacentar. También se utilizan 2 palabras, que es bosco y paimaino, que es también apacentar, pero son sinónimos también, no es algo así que nosotros tengamos que profundizar en eso. Y saber, tú sabes todas las cosas, se utilizan 2 palabras también, oida y ginosco, en griego, que también tienen el mismo significado. Se ha escrito mucho respecto a cada palabra aquí y qué es lo que significa en su significado más profundo, que ágape una cosa, que fileo otra, que si Jesús dijo ágape 2 veces y al final fileo, que Pedro nada más dijo fileo siempre, todo el tiempo. Lo más seguro es que Juan las haya registrado sin dar mucha importancia a los sinónimos, como nosotros muchas veces le hemos dado. Pero aquí lo más importante es la pregunta. 3 veces vemos aquí la misma pregunta. ¿Me amas? Haciendo recordar aquí 3 veces a Pedro la negación. Esta pregunta que parece muy sencilla, ¿me amas? Sencilla porque todo el mundo entiende la palabra amor y puede decir si ama a una persona o no la ama. Pero no es una pregunta superficial en absoluto. En este caso es una pregunta muy profunda,
¿Por qué? Porque como creyentes podemos saber mucho, podemos hacer mucho, podemos dar mucho, podemos hablar mucho, podemos trabajar mucho, sufrir mucho y aparentar muchas cosas, pero aún así carecer de amor delante de Dios. ¿Amamos a Dios? La pregunta es del Señor hacia nosotros. ¿Amamos a Dios? Es una pregunta muy importante. Sin amor no hay vida cristiana. Sin amor somos más que figuras de cera o animales disecados en un museo. O como dice el apóstol Pablo, somos metal que resuena o címbalo que retiñe. No hay vida donde no hay amor. El conocimiento, los puntos de vista correctos, las formas correctas de nuestra vida cristiana, una vida moral, realmente no constituyen un verdadero cristiano. O sea, no debe solo tener, no solamente debemos tener un sentimiento respecto a Cristo, sino realmente tener amor por Cristo. ¿Por qué no un sentimiento nada más? Porque los sentimientos cambian. O sea, hoy puedes tú amar a Cristo mucho porque te está yendo bien, te ha contestado las oraciones, pero tal vez mañana no tanto porque no te va bien, no ves que haya respuesta a tus oraciones, entonces como que ese amor no es tan eh, eufórico o tan sincero en ese momento. Si tienes algún sentimiento respecto a Cristo, pues tendría que ser realmente un amor sincero. Pero hay gente que ni siquiera tiene un sentimiento respecto a Cristo. Dice que lo ama, pero ni siquiera tiene un sentimiento respecto a Él. ¿Por qué? Porque no hay lectura de la palabra, no hay oración, no testifica. Y eso solamente habla de un alma enferma. Un alma enferma que no tiene ningún sentimiento respecto a Jesús, aunque diga que es creyente y que lo ama. Los hombres y las mujeres a las cuales el apóstol Pablo escribió, si ustedes se fijan en sus cartas de Pablo, pues se refería o iban dirigidas a creyentes que tenían un sentimiento correcto respecto a Cristo, que amaban a Cristo y que sabían que Él era el Hijo de Dios. Así que debemos imitarlos, tener un buen sentimiento, un sentimiento de amor sincero, genuino respecto al Señor Jesús. Ellos tuvieron su recompensa y nosotros también tendremos la nuestra. Dice Juan 21, 15 al 17, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Tomás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces vemos aquí a Pedro decir, tú sabes que te amo. También dice una vez, tú sabes todas las cosas. Pero aquí también nos dice que sintió, se entristeció de que se le dijese la tercera vez. O sea, esta tristeza, esta pena, la provocó Jesús a propósito en Pedro para enseñarle una lección importante. Si fue doloroso para Pedro que Cristo lo cuestionara, para Cristo fue más doloroso que Pedro lo negara. Nuestra respuesta a si amamos a Jesús debe ser la que dio Pedro. Puede ser que la digamos con temor, con ignorancia, con cierta ignorancia, pero debe de ser una respuesta real, una respuesta sincera. Tal vez no sepamos mucho de doctrina, pero si nos preguntan si amamos a Jesús,
En definitiva, contestaremos que sí. Podemos decir que no la amamos como debemos, pero nunca diríamos que no lo amamos. Si la persona ha recibido la verdadera gracia, realmente va a tener la seguridad de amar a Cristo. ¿Quién realmente ama a Cristo? Todos dicen que sí, pero ¿quién realmente lo ama? ¿Cuál es el secreto del amor por Cristo? Es el que tiene un sentimiento de haber recibido de Jesús el perdón de los pecados, el que se siente realmente perdonado por Cristo. Porque si tú te pones a pensar en tus pecados, de dónde te sacó, de dónde estabas tú y cómo Él te rescató, entonces tendrás un genuino amor por Él. Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A todos nos perdonó mucho, a todos nos perdonó todo. Entonces pues hay que amar a la persona que no solo te perdonó, sino te rescata y te libra del infierno, pues hay que amarlo. Aquel que viene a Cristo con sus pecados y siente y prueba la bendición del perdón completo, este es el hombre y la mujer cuyo corazón se llenará por amor de Cristo. Entre más nos demos cuenta de que Cristo sufrió por nosotros y pagó por nosotros nuestra deuda que teníamos con el Señor, con Dios Padre, que nos lavó, nos justificó por medio de su sangre, más lo vamos a amar porque Él nos amó primero y se dio a sí mismo por nosotros. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Podemos ser creyentes que dejen mucho que desear, pero no podemos reprimir nuestro amor por Cristo. Por lo general le decimos al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Él sabe el amor que tenemos por Él. Él sabe tu genuino amor, o Él sabe si tu amor no es genuino. También encontramos aquí que Jesús le dice a Pedro: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Fíjense que a pesar de su caída, de la caída de Pedro, se le hace una comisión a hacer una labor mucho más que la de apóstol. Es una comisión pastoral. O sea, se le comisiona para hacer una labor importante, que es atender las necesidades de las ovejas, de atenderlas a ellas en todo momento. Este llamado es un llamado como el que le hizo primero, de ser pescador de peces a ser pescador de hombres. Ahora añade al ser pescador de hombres el ser dirigente de las ovejas, de los creyentes. Tiene doble labor. Al anzuelo del pescador se le añade la vara o el cayado del pastor. Esta comisión que se le dio a Pedro, la tomó muy en serio, y lo vemos escrito en su carta, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dicen así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí vemos lo serio que Pedro tomó esta comisión. Él le dice a los líderes: apacentad la grey de Dios. O sea, cuiden del rebaño de Dios. Si lo hacen fielmente, recibirán la corona incorruptible de gloria. O sea, el buen pastor ahora delega esa comisión a los líderes de la iglesia, que le fue primeramente encargada a Pedro. Esta labor, viéndolo bien, no solamente es de los pastores, sino de todos los líderes que están en la iglesia. Los discípulos en general, los que enseñan, los que guían a los creyentes, tienen el deber de apacentar, de cuidar, de guiar estas ovejas. Es una labor que tiene que ser firme, tiene que ser paciente, todo por el bien de ellos. La gente tiene que ser enseñada, la gente tiene además que ser aconsejada, consolada y cuidada. El pastor lo puede hacer, pero un pastor que tenga en su congregación 500 personas, pues no va a hacer eso. Lo hacen los líderes de la iglesia en forma consciente, como dice aquí, de ánimo pronto, ánimo listo para poder llevar a cabo esto de apacentar a las ovejas. Mateo 20, 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pues la vara es alta, la meta es muy alta, pero si tienes amor por Cristo, pues vas a tener amor por las ovejas y les vas a ayudar en la manera en que el Señor así te guía a hacerlo. No es por coincidencia que el Señor dejó esta comisión justo antes de dejar este mundo. Es una labor muy importante. Va dirigido a amar, a trabajar, a ser útiles y amables en nuestra relación con los creyentes. Juan 21, 18 al 25 dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se hubieran escrito una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, aquí termina el Evangelio de Juan, y en realidad los últimos versículos, estos que acabamos de leer, son muy importantes de entender. La verdad que está ante nosotros debe de llenarnos de paz y de confianza. Cuando le dice a Pedro de qué muerte habría de morir, de antemano Jesús sabe lo que va a suceder en nuestras vidas. Pero que nosotros supiéramos lo que va a suceder en nuestras vidas
y que no podríamos evitarlo, realmente nos haría una vida miserable. O sea, es terrible que tú sepas lo que va a suceder en tu vida y de que vas a morir y que no puedes evitarlo. Pero es de mucha paz saber que Cristo ha arreglado todo nuestro futuro. Aquí no existe tal cosa como la suerte, no existe tal cosa como el azar o el destino en nuestro viaje por la vida. Todo, desde el principio hasta el fin, está previsto y arreglado por el Señor, que es sabio y muy amoroso, demasiado amoroso como para hacernos daño. Esta verdad de que Él ha arreglado todo, ha previsto todo en nuestra vida, es una verdad que debemos de mantener en nuestras mentes todo el tiempo, porque vamos a atravesar dificultades serias en nuestra vida. Pero cuando estemos atravesando estas dificultades, debemos decir, Cristo sabe esto y sabía que esto iba a pasar cuando me llamó a ser su discípulo o su discípula. Realmente no es correcto, sería tonto quejarnos o murmurar acerca de los problemas que atraviesan nuestros seres queridos, que tienen problemas serios. No deberíamos quejarnos ni murmurar acerca de eso o dudar. Debemos pensar que todo está bien hecho a los ojos de Dios. Es inútil rebelarse cuando nosotros mismos tenemos que beber copas amargas. Deberíamos más bien decir, esto viene del Señor, Él lo previó y lo habría evitado si no fuera para mi bien. O sea, realmente, como alguna vez alguien dijo, he hecho pacto con mi Señor, que nunca tomaré a mal lo que Él me haga. Tener en mente todo esto es para nuestro beneficio. Sabemos que Él ha arreglado todo y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay momentos, situaciones muy difíciles en las que no parece que fuera esto, pero el Señor sabe todo y lo ha arreglado para que nosotros finalmente tengamos algo bueno. Tenemos que caminar algunas veces a través de lugares escabrosos en nuestro camino al cielo, pero todo esto pasa en nuestra vida porque fue previsto por Cristo, como ahora le ha dicho a Pedro. La historia futura de los cristianos, la historia futura de tu vida, tanto en la vida como la muerte, ya es conocida por Cristo. Estas palabras que le dice a Pedro fueron una predicción de la forma en que Pedro habría de morir, y esto se cumplió años después. Estas palabras, porque dice que cuando sea viejo, por lo general lo interpretamos como que se refieren a la vejez, en que ya no puedes hacer nada y te tienen que vestir y guiar y todo eso. Pero no, aquí mismo Juan dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Cuando el Evangelio de Juan se escribió, Pedro ya había muerto. Y Juan nos dice aquí que este hecho había sucedido tal y como lo había predicho Jesús. No nos dice a detalle cómo fue esa muerte, pero probablemente cuando Jesús dice extenderás tus manos, se refiere a que será ya atado y conducido al lugar de la ejecución. Lo que tenemos registrado en la historia de los padres de la iglesia, así se le llama a los primeros cristianos en el siglo I, segundo, tercero, cuarto. Tenemos un escrito de Clemente de Roma en el año 96 después de Cristo, donde habla del martirio de de Pedro, pero no nos dice cómo fue ese martirio, solo lo mencionó. Lo que sabemos entonces que sí fue martirizado, porque algunos creyentes no murieron realmente todos martirizados, probablemente algunos sin ser martirizados de alguna forma, pero aquí nos dice Clemente de Roma que sí fue martirizado. Tertuliano otro
escritor, pero este es ya del año 212, nos dice en uno de sus escritos, dice, cuando Pedro fue atado a la cruz, fue vestido por alguien más. En realidad, como dice, ya alguien te va a ceñir y sin que tú lo hagas, una persona probablemente lo hizo. Eso de que fue crucificado Pedro de cabeza, realmente es una historia de otro escritor cristiano del siglo III, todavía mayor, una historia un poco embellecida, en que nos dice que fue crucificado de cabeza porque no quería ser crucificado como Jesús. Jesús le dice a Pedro, después de decirle estas cosas, sígueme. Sígueme, en otras palabras, como mi discípulo, así en la vida como en la muerte. Así que lo que Pedro le dijo a Jesús, acuérdense lo que Pedro le dijo a Jesús la última noche que cenó con él, mi vida daré por ti, finalmente sí se cumplió. Juan 21, 20 al 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Podemos pensar aquí que Juan se separa de los otros discípulos que están ahí desayunando y sigue a Jesús y a Pedro que están aparte platicando. Al voltear se da cuenta de que Juan lo sigue. Juan mismo se identifica ahí como el discípulo amado y el que estaba ahí en la cena y que le preguntó a Jesús quién te ha de entregar, o sea, Juan mismo. Una vez que Pedro recibió su comisión de lo que tenía que hacer, voltea a ver a Juan y luego a Jesús y le dice, ¿qué de este? O en otras palabras, ¿y qué hará este? ¿O qué le sucederá a él? Seguramente pensando si él también tendría una comisión o si iba a sufrir de algún tipo de muerte en especial. No sabemos bien, lo más seguro es que pensara en qué ministerio va a tener este, ¿no? De qué muerte va a morir, de qué va a morir este, ¿no? Pero no, o tal vez sí, tal vez dijo, de qué va a morir, pero es difícil pensar eso. Se le dice a Pedro que no debe de ser de su interés los planes que tenga para el discípulo amado, y realmente probablemente se refiera aquí Jesús a que alguna vez les dijo que él iba a preparar lugar para todos y que vendría y nos tomaría para llevarnos, y en ese caso se refería ya a los discípulos, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. No sé, en realidad son a veces palabras enigmáticas, pero podemos entender un poco acerca de esto pensando así. Sobre la idea de que Juan no moriría, hay muchas historias, algunas de ellas que ni sentido tienen, pero el hecho es que el mismo Juan dijo que no se trataba de eso, de que no se trataba de que no muriera, sino que dijo, si yo quiero que él esté hasta que yo venga, que a ti. Juan 21, 24 al 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, o sea, Juan, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan termina este evangelio diciendo que Jesús hizo muchas cosas, que si se escribieran, los libros no cabrían en el mundo. Bueno, es obvio que las palabras que dice aquí el apóstol Juan se tienen que interpretar en una forma espiritual o figurada, pues realmente sería absurdo pensar en la cantidad de libros que llenarían el mundo, ¿no? Aunque ya tenemos libros hasta electrónicos y demás, en una gran cantidad, llenar el mundo con libros está muy lejos
Entonces no se refería realmente a eso. Realmente a lo que se refería es que realmente aquí el apóstol Juan registró lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Nuestra mente debe de digerir todo lo que Jesús hizo y escribió y dijo, todo lo que Jesús dijo, porque no escribió. Nuestra mente no podría realmente, o sea, sí le cabe más, pero entenderlo a cabalidad esto no es realmente muy sencillo. Se registraron aquí milagros, se registraron parábolas, se registraron sermones, se registraron conversiones, obras de bondad, oraciones, advertencias, promesas, y todo esto para poderlo procesar en nuestra mente. Hay muchas otras cosas más que Jesús dijo e hizo, pero estas, como dice el mismo apóstol Juan, se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. También se escribió para que los incrédulos no tengan ninguna excusa. No hay excusa para conocer el camino al cielo. Y también se escribieron para condenar al hombre si no se arrepiente y cree. La mente de la humanidad realmente no apreciaría si más cosas se hubieran escrito. Con las que están ahí son suficientes para poder entender que hay una forma de salvación. Bueno, aquí terminamos el estudio de Juan. Es un evangelio que pues yo en lo personal estoy muy agradecido con Dios porque me ha permitido estudiarlo, aprender muchas cosas, poner en práctica otras, consolarme en otras, amonestarme en otras. O sea, realmente ha sido un evangelio de gran bendición para mi vida y espero que también haya sido para la de ustedes. Todos los estudios de Juan están grabados, ustedes pueden tener acceso a ellos para ir repasando alguna parte en la que tengan ustedes interés. También agradecido porque Dios nos da la salud y la vida para poderlo hacer y sobre todo tener un corazón dispuesto para aprender su palabra. Realmente terminamos el estudio muy agradecidos porque conocemos más a Jesús nuestro Salvador. Sabemos que Él aquí en este Evangelio claramente ha señalado la puerta y el camino al cielo. El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que cree que Jesús es el Cristo, tiene vida eterna. La respuesta a ¿crees esto? ¿Crees eso? Si tu respuesta es afirmativa, tienes vida eterna. Si tú dudas o dices, bueno, ¿de qué se trata o no creo? Pues no hay vida eterna y la condenación es el final, está al final de tu vida. No debemos de descansar hasta tener una respuesta satisfactoria a esta pregunta de si crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si no lo crees, es el momento en que tú entiendas que Él vino a morir por tus pecados en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para darte vida. Ese es el resumen del Evangelio. Jesucristo nació de la Virgen María, tuvo un ministerio terrenal aquí, enseñó muchas cosas, nos guió en ciertas cosas también y finalmente guió todo para morir en la cruz por ti, pero al tercer día, por el mismo poder de Él, resucitó. Y ese mismo poder de resurrección le transfiere a todos los que creen para que después de la muerte física el creyente tenga vida eterna y finalmente tenga un cuerpo nuevo en su presencia por toda la eternidad. Si tú crees esto, si se te ha afirmado lo que medio creías,
pues es momento de que tú hagas una decisión por Cristo en este momento. Vamos a orar y te voy a pedir que con tu boca confieses lo que yo diga para que pases de muerte a vida. Dios, entiendo que viniste a este mundo a morir por mí, que todo lo que hemos estudiado y leído en este Evangelio nos muestran que tú diste tu vida voluntariamente para salvarme del infierno, perdonando mis pecados. Me arrepiento de ellos y creo y acepto lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y también creo que Jesús resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Señor, gracias por ese gran amor. Gracias porque no lo merezco, pero tú me has amado sin condición. Todo esto creyendo en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, terminamos pero el Evangelio de Juan. O sea, vamos a seguir estudiando. La próxima semana nos vemos aquí, si Dios quiere, para continuar estudiando la palabra de Dios. Cuídense, compartan esto, hablen de Cristo a otros, díganles que Jesús ya vino y que está por venir otra vez, pero cuando venga, cómo nos va a encontrar, trabajando, descuidados, o a los que no creen, incrédulos, y pues cuando Él venga ya no habrá, cuando Él venga por la iglesia ya no habrá remedio para los incrédulos. Cuando Él venga por segunda vez, pues vendrá como juez. Bueno, que tengan buen fin de semana y si Dios quiere nos vemos el próximo sábado.